iniciando propiamente el curso. Yo voy a platicar un poquito sobre el tema del Plan Maestro, que fue publicado apenas el día 8 de enero. Ese Plan Maestro básicamente nos marca pues cuáles van a ser los ejes de fiscalización particularmente y qué es lo que está haciendo la autoridad para poder llegar a todos los contribuyentes. Entiéndase pues que todos los contribuyentes lo que quieren ampliar pues de alguna forma es esa base, ¿no? Que no se le pegue únicamente a los que ya están inscritos al RFC, sino ampliar propiamente la base. Y quiero platicar ahorita también un poquito sobre el tema de reciclo, ¿no? De reciclo en el sentido de que trae tintes particularmente fiscalizables el tema de reciclo y nada más para que lo consideren y tengan pues una buena asesoría con todos los contribuyentes que manejan de tipo reciclo. Bueno, pues Jonas, si me ayudas a poner en la pantalla el material, que básicamente este material ustedes lo pueden descargar de la página del SAT, en donde está publicado propiamente el Plan Maestro, ¿sale? ¿Cuánto se espera recaudar derivado justamente del tema del Plan Maestro? 53 billones de pesos, ¿sale? Y no por facultades de comprobación, que ya hemos explicado en varias ocasiones la diferencia entre facultades de comprobación y facultades de gestión. Estas van a ser únicamente facultades de gestión. Y únicamente para precisar cuáles son las facultades de gestión, son aquellas en donde la autoridad no hace una situación coercitiva, en donde pues obviamente pone alguna sanción, sin embargo, sí aprieta para poder estar al debido cumplimiento. Te invita, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo le dijera, ¿cuál es su nombre, contadora? Si, por ejemplo, yo le dijera a Guillermina, oye, Guillermina, ¿qué te parece que te invito, terminando el evento, te invito a comer al restaurante? Si Guillermina tiene tiempo, tiene la disponibilidad, pues podrá aceptar la invitación, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasaría si a Guillermina trabajas para una empresa o tienes un despacho propio? Bueno, supongamos que Guillermina le reporta a alguien dentro de su despacho y le dice, oye Guillermina, ¿sabes qué? Tienes que mandar las declaraciones hoy en la tarde, sí o sí. Ahí ya es una imposición, que son las facultades de gestión, en donde ya la autoridad forzosamente tienes que estar presentando o información y ya derivado justamente de ese análisis y revisiones, pues nos determina posiblemente diferencias y un crédito fiscal, ¿sale? Bueno, pues estas facultades de gestión básicamente se basan en la baja de los sellos digitales, de los sellos como tal, bloqueo de cuentas y varias situaciones de este tipo. Y evidentemente, aunque la autoridad dice que no hay una sanción, desde mi punto de vista creo que son las sanciones más fuertes que puede tener un contribuyente el hecho de que te deje sin sellos digitales. ¿Por qué? Porque automáticamente no puedes facturar y la otra, no puedes, por ejemplo, timbrar nómina, un gasto. Entonces, si no cumplimos con esos requisitos, que ya más adelante el maestro José Antonio va a dar algunas reglas sobre particularmente el tema de nómina, pues probablemente tengamos alguna afectación sí o sí, ¿no? Que va a ser interesante, digo, les platico un poquito porque estoy muy metido en esta parte, porque justamente yo quiero preparar una tesis doctoral en donde justamente hablemos de las sanciones coercitivas que sí tiene el Estado ante este tipo de situaciones y ver qué medios de defensa pudiéramos interponer, porque al final sí hay una sanción como tal, aunque la autoridad dice que no, ¿sale? Bueno, ya platicamos entonces 53 billones de pesos, y es una cantidad interesante, que creo que aquí la situación más importante es saber en qué los van a utilizar y la transparencia de los recursos, ¿sale? Que eso es importante. Nosotros como ciudadanos es lo que debemos exigir propiamente, que ya lo hemos platicado en otros cursos, o yo lo he comentado, creo que hoy el ciudadano es lo que debe reclamar o solicitar al Estado. En qué realmente empleas esos recursos y que haya transparencia en el uso de los recursos. Apenas hace unos días, el domingo me parece, hubo un primer informe por parte del presidente, ¿no? O de la presidenta, perdón, en donde básicamente establecía cuáles son esos 100 compromisos que ha alcanzado, más bien, cuáles son los compromisos que ha alcanzado en los primeros 100 días de su mandato. Entonces, está interesante porque va basado también con el tema del Plan Maestro, ¿sale? ¿Alguien ya leyó el Plan Nacional de Desarrollo que ayer platicaba el maestro Morita? ¿No? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo justamente marca económicamente y políticamente cuáles van a ser esos ejes de alguna forma rectores en donde el gobierno económicamente y políticamente va a utilizar para poder hacer que el país pueda crecer.
Es importante que los lean porque va a marcar la pauta para saber hacia dónde vamos. Y es importante saber fiscalmente y en el tema de los impuestos qué es lo que se pretende. ¿No? Que siguen con el eslogan, no más impuestos, no aumentan las tasas, sin embargo, hoy vemos que por lo menos en el tema de impuestos sobre nómina haya un aumento, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues obviamente que las cosas sean realmente transparentes y que no se vendan cosas que no son, sino que realmente nosotros que sí sabemos, que estudiamos, pues obviamente hagamos una crítica real y un contrapeso hoy en día con la autoridad y principalmente con los cambios en el Poder Judicial que se están efectuando. Bueno, dicho esto, pues hay 3 ejes transversales de este plan maestro. El primero, atención al contribuyente. Un aumento propiamente en las atenciones que puede tener el SAT en el tema de las citas, en el tema del acompañamiento que puedan tener. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Simplificación en trámites. Ya la mayoría de los trámites los quieren hacer por medio de línea. La presencia del SAT prácticamente en toda la República, que haya un acompañamiento que esté cerca a la autoridad. El tercero, las facilidades del régimen simplificado de confianza. Estas reglas se publicaron ahí como por el mes de octubre, noviembre más o menos, en donde se publicaron algunas facilidades. ¿Cuál de ellas? La obligación, por ejemplo, de presentar la declaración anual. El otro, el tema de la exención para el tema del sector primario. Y el otro, el hecho de que si perteneces a una sociedad, únicamente cooperativas y de uniones de crédito, te permite estar en reciclo. Sin embargo, pues evidentemente vas a tener que renunciar a los beneficios que se tiene justamente en el artículo 74, maestro, si no mal recuerdo, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para el tema del sector primario, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya valorarán y el maestro al rato yo creo que va a tocar estos temas principalmente. Otra de las cosas, el tema de los accesos que se lleguen a tener. Entonces, vean cómo la autoridad está haciendo su trabajo, sin embargo, creo que a veces deja mucho de lado en el tema de la atención al contribuyente, porque apenas tuvimos, hemos tenido muchos problemas, ustedes mejor que nadie saben, sobre el tema de la página, ¿no? Creo que es un tema indudable que nos afecta a todos y que nos retrasa inclusive en la actividad diaria. Sin embargo, pues, repito, hay que prevenirnos para poder hacer la presentación de las declaraciones y evitar estar presentando en los últimos días. Otro, que creo que este es importante, fomentar la cultura contributiva. Y yo ahí me robo un poquito la frase del maestro José Antonio, porque yo recuerdo en algún momento cuando hicimos el primer programa de charlas fiscales entre amigos, esos programas que realmente a mí me gustaban mucho, porque creo que había mucho tema de qué hablar. El maestro José Antonio comentaba que el tema de fomentar la cultura contributiva tiene que venir desde la escuela. Y si no le aplicamos o si no realmente el país no tiene una inversión realmente en la educación, creo que no se va a hacer. Estamos muy acostumbrados a darle la vuelta siempre a las cosas. ¿Cómo no hacer que pague el contribuyente o cómo no hacer que se paguen ciertas cuestiones, ¿no? Inclusive, véanlo nada más así de esta forma. ¿Cuántos de ustedes tienen seguramente automóviles que cuestan alrededor de 500, 600 mil pesos? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues irnos a Cuernavaca para que no paguemos la tenencia. O situaciones como de este tipo que al final del día creo que afectan a la propia economía de la entidad donde vivimos. Entonces, creo que ese cambio debe de ser, ¿no? Y ahí hay un eslogan que particularmente nos gusta al maestro José Antonio y a su servidor, que es el hecho de poder generar una cultura contributiva, que realmente hoy los contribuyentes sí contribuyan al gasto público para que podamos tener posiblemente un mejor país. Obviamente no depende de nosotros, pero sí contribuir con esa parte, ¿sale? El otro, el tema del acompañamiento al contribuyente. Básicamente, igual por regla miscelánea, y ahí yo los invito a que puedan explorar justamente esta parte, el poder regularizar a los contribuyentes. ¿Cómo? Por medio de este programa. Creo que es una área de oportunidad particularmente obtener un perdón fiscal, si lo pueden llamar así, y poder regularizar a los contribuyentes que no están en este sentido. Otro, el tema del prellenado y la actualización en la plataforma de las declaraciones informativas. Y por último, hablamos de la fiscalización y el contrabando. Voy a robarte un poquito de agua. Gracias, amigo. Bueno, ¿por qué? Ayer platicábamos con el maestro Morita sobre justamente este tema del contrabando
Y veíamos, no sé si alguien estuvo presente en el curso del día de ayer, que muchas veces las leyes o los sistemas normativos, entiéndase sistema normativo, el conjunto de leyes que me hacen cumplir alguna cuestión, llegan a tener o vacíos, o lagunas, o inconsistencias o antinomias inclusive. ¿Saben qué es una antinomia? Cuando se contrapone posiblemente una norma con otra, ¿no? Entonces, llega a haber este tipo de situaciones y ahí es donde debemos de estar muy pendientes nosotros, no nada más como contadores, como abogados. El propio contribuyente debe estar muy pendiente ante este tipo de situaciones porque ahí pudiera estar el tema de la defensa, que ayer justamente fue el tema que se tocó dentro de este foro, ¿sale? ¿Sobre qué va la autoridad? Evasión de impuestos y contrabando. Y ayer el maestro Morita decía, bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo el contrabando supero el límite que establece la norma? Y justamente nos trajo ayer el texto de ley y establecía, por ejemplo, una incertidumbre jurídica, si le pueden llamar así, si le podemos llamar así, porque establece que la sanción va de 3, no establece si minutos, segundos, días, años, no establece a 9 años. Entonces, al tener una inseguridad jurídica, ahí pudiera estar el tema, por ejemplo, de la defensa que podemos establecer ante nuestros clientes. Entonces, ¿a qué voy? A que los invito a que sigan estudiando, a que se preparen, a que si ya tenemos una licenciatura, pues evidentemente puedan hacer un posgrado que creo que nos da un cambio radical de cómo ver las cosas, o por lo menos a su servidor lo ha hecho evolucionar en varios aspectos, ¿sale? ¿En qué va esa fiscalización? Ya platicábamos en el tema del contrabando y la evasión. ¿Qué es lo que se pretende? Utilizar el tema de la inteligencia artificial. Y nada más le pongo un contexto o una referencia. ¿Qué tan avanzado hoy estamos en el tema de inteligencia artificial? Que no sé si ustedes realmente lo han tenido al alcance de la mano. Pero, por ejemplo, hoy una presentación de 70, 80 diapositivas, que son las que presentamos nosotros, lo puede hacer la inteligencia artificial en 15 minutos. ¿Y cuánto nos tardamos? ¿Cuánto te tardas tú, amigo, en hacer una presentación de 80 diapositivas? Por lo menos una semana, un par de semanas. Porque hay que estar buscando la información, hay que estar revisando qué es lo que vamos a poner en los textos. Hoy, si sabemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial, esa diapositiva está en 15 minutos. Obviamente la tenemos que revisar, pero está en 15 minutos. ¿Por qué? Porque yo le digo a la inteligencia artificial, quiero una presentación en PowerPoint que tenga los ejes transversales del plan maestro y cuáles son sus alcances, ¿no? Un ejemplo. Y hace la inteligencia artificial, saca la información y me hace la presentación. Le digo a detalle cómo la quiero y la presenta. ¿A qué voy con esto? Es por poner nada más un ejemplo de lo que me ha pasado, ¿no? O por ejemplo, me piden un trabajo, por ejemplo, en el posgrado y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un trabajo bajo estos ejes, bajo esta metodología, que vengan emparejados o que tenga simetría los párrafos, y así tal cual lo ponemos en la inteligencia artificial y hace el trabajo. Obviamente, para poder hacer la entrega del trabajo, también nosotros como docentes tenemos herramientas para detectar cuando no lo hace la persona, pero llegamos a tener ese tipo de situaciones. Entonces, ¿a qué voy? A que estas herramientas hacen prácticamente un análisis general de la información. Imagínense con toda la base de datos que tiene la autoridad, hablando de seguro social, hablando de ingresos, de CFDI, de nóminas, de retenciones, de carta aporte. Pues hacen un cruce impresionante de información y es por eso que les llegan a ustedes los actos de molestia. El acto de molestia, cartas de invitación, revisiones profundas. Y si, por ejemplo, tienen conceptos, se me ocurre, servicios administrativos y no especifican, pues ¿qué creen que va a pensar la autoridad? Que están haciendo actos de evasión, porque posiblemente esa factura sea un foco rojo de una compra de factura. ¿Sí me explico? Servicios de administración lo puede englobar un sinfín de actividades que realizamos dentro de las empresas, desde facturación, cobranza.
Bueno, si realmente estamos ejerciendo ese servicio con un tercero, ¿por qué no ponerle nombre realmente y detallar la actividad que estamos realizando? ¿No? Casos como estos nos han sucedido para poder atender revisiones profundas. Y de ahí obviamente deriva el tema pues, de la materialidad. Que hemos visto que el tema de la materialidad no viene en ley, sin embargo, es indispensable acreditar ante la autoridad el hecho de que estemos haciendo ciertas operaciones que se entienden que son simuladas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que se pretende con esta tecnología. Así va el tema del plan maestro. Ustedes sabrán qué es lo que tienen que realizar, pero desde mi punto de vista, algo esencial que tienen que realizar es definir procesos en la emisión de los FDIs. Si ustedes tienen un proceso y un control sobre la emisión de los FDIs, ingresos, egresos, nómina, retenciones, carta aporte, etcétera, les puedo asegurar que van a tener más del 90% en donde no van a tener actos de molestia de la autoridad. Yo les preguntaría, si llega una carta a revisión, ¿a poco no le van a dedicar tiempo en poder atender? Le quita hasta más tiempo. Sin embargo, si hacen ustedes de manera metodológica este tipo de situaciones y hacen un manual y dicen, ¿sabes qué? De aquí va así el tema de la emisión de los FDIs, se van a evitar muchos problemas. Yo simplemente les pregunto, ¿quién timbra la nómina? ¿Alguien que realmente es experto o un auxiliar que realmente apenas está aprendiendo? ¿Quién hace los FDIs de ingresos? La secretaria que tiene tiempo para poderlos emitir y que no sabe si es PUE o PPD y que no sustituye al final del mes, si es que no le pagaron la factura. Ese tipo de situaciones son, y ayer platicaba el maestro Morita, las que tenemos que identificar nosotros y dar las mejoras dentro de las empresas, ¿no? Las que tenemos que analizar y realmente tomar acciones reales, ¿no? Entonces, yo con este comentario me despido, les agradezco pues nada más el haberles presentado este tema del plan maestro, creo que es importante, estaré dándoles algunos comentarios al respecto y pues maestro, la más cordial bienvenida y es tu foro. Un aplauso por favor. Gracias, buenos días. Gracias a mi querido colega, amigo y casi compadre. Agradezco la atención que tienen en acompañarme a este evento. De verdad que yo pensé que iba a ser un foro pequeñito, pero bueno, y por otro lado me disculpo a nombre de la capacitadora porque muchos el evento pasado pues lamentablemente se tuvieron que retirar y otros obviamente estaban un tanto incómodos. Pero bueno, hay un dicho que los últimos serán los primeros. Entonces, bienvenidos porque les vamos a dar hoy por hoy la carnita de lo que es la resolución miscelánea, en donde bien decía Juan Carlos, tienen que preguntarme todo lo que ustedes consideren imprudente con la intención de que no tengan problemas con la autoridad. Porque, por ejemplo, el día de ayer es muy sencillo, vean, yo lo veo muy sencillo. Yo como contador pues veo el tema de la contabilidad, la parte de impuestos, seguro social, de manera preventiva, con la intención de que hoy el contribuyente no tenga problemas con la autoridad, con nadie. Sin embargo, el abogado que dice, pues no te preocupes, pues yo te defiendo. Y es donde viene la parte importante, ¿quién está dispuesto a defenderse? ¿Quién está dispuesto a inclusive perder el medio de defensa? Y desde luego lo más importante, ¿quién está dispuesto a pagar los honorarios? ¿De acuerdo? Porque los abogados simplemente con el respeto que me merecen dicen, bueno, pues tienes un crédito fiscal, el último que yo conocí, de 235 millones de pesos. Ven, nada más, o sea, cualquier cosa, 235 millones de pesos. Y el abogado dice, bueno, te la pongo fácil, te cobro el 5%. Vean, saquen cálculos. Y la pregunta es, ¿el dueño, el empresario va a querer pagar ese 5%? Yo lo dudo, Y lamentablemente en la práctica, por eso el plan maestro, lamentablemente en la práctica el contribuyente sigue cometiendo inconsistencias. Y de hecho ahorita en la plática de Juan Carlos hay una parte dentro del plan maestro que dice, la autoridad va en busca de irregularidades que cometan los contribuyentes en materia fiscal. Y agrega, en materia de seguro social. ¿Me explicó? Con el ánimo de cobrarles más impuestos. Esa es la realidad,
Y desde luego, exactamente el día 15, hoy no sé ni a cómo estamos, el día 15 el SAT publicó un comunicado de prensa que dice que Récord ha recaudado al día de hoy una cantidad arriba de 4.9 billones de pesos. Entonces, el SAT está haciendo su chamba. La idea es que nosotros hagamos lo propio. Pero bueno, sin más preámbulo, bienvenidos, vamos a revisar todo esto. Agregué algunas láminas importantes, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan sacando preguntas y demás. El material está a su disposición. Nada más dejen ver, creo que ahí está. Está a su disposición y el tema es Resolución Miscelánea Fiscal 2025, ahí se publicó, y la parte importante que me gustó y algo más, ¿de acuerdo? Vamos a platicar un poquito de todo eso. Bueno, en particular, diferente al curso anterior, agregué un par de láminas, una o dos no vienen en su material, así es que no me critiquen, ¿de acuerdo? Tómenle fotos o pregúntenme, pero fuera de eso, todo viene. Bueno, esta lámina la agregué porque vean, en materia de esquemas reportables, artículo 199 del código sigue vigente. Ahí están las reglas, y lo que resalta de ese par de reglas o de esas reglas es que hoy por hoy la contabilidad está jugando un papel importante, porque llegado el momento me puede pedir el SAT inclusive asientos contables de los esquemas reportables. Y el punto importante, ¿cuál es? De que todo mundo, excepto que me confirmen lo contrario, prácticamente todo mundo en sus empresas tiene 1 o 2 o 3 esquemas reportables. ¿Me explico? Y no lo declara. Y la parte importante es que van a pagar multas llegando un momento que el SAT se dé cuenta. Ahora, para que ustedes identifiquen, por ejemplo, yo siempre les comento algo que yo vivo en la práctica. La semana pasada vine a ver a un cliente aquí a México. No les digo quién, no les digo a dónde, para que no saquen conclusiones. Y algo importante que uno nada más escucha. Yo siempre he dicho, deja al empresario que hable, deja que se desahogue. Y dentro de esa plática sacó como comentario algo interesante que dice, mira José Antonio, yo me dedico al arrendamiento, y hablando de arrendamiento, dice, por ejemplo, este bien inmueble donde está mi empresa es mío. Bien, él mismo me dijo eso. Y bueno, pues uno como contador pues le pregunta, ¿de acuerdo? Oye, ¿y estás pagando renta a tu propia empresa? No. ¿Me explicó? Y ese es un ejemplo de esquema reportable. Cuando se otorga a título gratuito un contrato de arrendamiento a una parte relacionada. Y en ese caso es mi propia empresa. ¿Sí me expliqué? Ahora, otro ejemplo, que inclusive ayer me preguntaron, José Antonio, ¿crees que haya problema que yo tenga a mi administrador único por sueldos y salarios? Claro que hay un gran problema, ¿Por qué razón? Porque el administrador único, ¿de acuerdo?, no encuadra en los términos del artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Es decir, no está realizando una actividad subordinada. ¿Me explicó? Sin embargo, la Ley del Seguro Social en su artículo 314 dice que si yo doy de alta a una persona en el Seguro Social cuando no se acredite el carácter de derechohabiente, sorpresa, se está cometiendo un fraude en materia de Seguro Social. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque otro ejemplo de esquema reportable es cuando el administrador, el director, el gerente general está realizando una función o está prestando un servicio, escuchen, a título gratuito. Por eso hoy en materia jurídica, ¿de acuerdo?, debemos de pagarle un concepto que en la práctica se llama emolumentos. Y para efectos fiscales, eso se llama ingresos asimilables a salarios. En los términos del artículo 94, fracción tercera de la Ley de Renta, en donde la misma ley dice que cuando yo pague honorarios a miembros del Consejo de Administración, le tengo que retener directamente el 35%. ¿Sí me expliqué? Y en los términos del artículo 27, fracción 9 de la Ley de Renta, esos emolumentos no pueden ser deducibles en su totalidad, están topados. ¿Sí recuerdan, no? No más de lo que pago de nómina, no más del 10%, etcétera, etcétera. Entonces vean todo lo que tienen que ir repasando. Por lo tanto, en esa primera parte, porque los temas son extensos, en esa primera parte, número 1, identifiquen esquemas reportables. La idea es que no paguen multas y de acuerdo, y punto 3, presenten los avisos correspondientes. ¿Sí me explicó? Sale. Otro punto que también sigue vigente es la contabilidad electrónica. Ahorita me dejas hacer un comentario, ¿no? Sí, nada más deja terminar. Sí. Es que
me para en seco el Charlie. Pero bueno, con gusto, amigo, con gusto. Vean. El tema de contabilidad electrónica sigue vigente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy por hoy, y cito algunas reglas, sigue vigente el hecho de que personas físicas hasta 4 millones de pesos no manden la contabilidad electrónica, no manden la DIOT, ¿sí me explicó? Y en materia de reciclos sigue lo mismo. Reciclos, personas físicas y personas morales tampoco mandan ni la contabilidad electrónica ni la DIOT. Ahora, ¿cuál es el punto de esto que tienen que valorar? Por ejemplo, reciclos. Reciclos persona física, y apunto una regla que tiene la regla es la 3.13.5. Cuando un reciclo persona física sale, se puede regresar desde el mes de enero, recalculando el impuesto, ingresos cobrados menos deducciones autorizadas. Entonces, ahí cambia de régimen, deja de ser reciclo y se va a régimen general de ley. Por lo tanto, si yo estoy en ese supuesto y rebaso 4 millones, reciclo presenta DIOT y presenta contabilidad electrónica desde enero. ¿Sí me explicó? Ahora cierro el comentario. Esas reglas, ¿de acuerdo? En particular, ahí me faltó un 1, ¿de acuerdo? La regla 2815, hay error de dedo, ahí corríjale. Esa regla dice de manera puntual, que es la parte fina, la parte bonita, dice: la contabilidad electrónica se tiene que mandar a nivel mayor y a primer nivel. ¿Sí me explicó? Sin embargo, si leen con detalle la fracción primera, penúltimo párrafo de esa regla 2815, ¿de acuerdo? Dice: excepto cuando su contabilidad, su sistema contable no les permita generar cuentas a nivel auxiliar, a primer nivel. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a mandar mi contabilidad a nivel mayor. Y eso es bueno porque no le están dando elementos al SAT para que venga y me identifique. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ayer, por ejemplo, hablé de que hoy por hoy hay cuenta riesgo en las empresas. Y es lo que tienen que ir previendo. Gastos varios es una cuenta riesgo. ¿Me explicó? Acreedores diversos es una cuenta riesgo. Deudores diversos es una cuenta riesgo. Costo de ventas es una cuenta riesgo porque no está bien integrado. ¿Se explicó? Ayer, por ejemplo, veo en una contabilidad, en una balanza, dice, vean nada más, vean este ejemplo: cargo a bancos con abono a depósitos no identificados. No hagan eso. Y alguien absurdo dice: cargo a bancos con abono a ventas no facturadas. Vean nada más, o sea, piensan que la autoridad no se da cuenta. Cierro el comentario para dar la palabra a Juan Carlos. Hoy por hoy, chequen, artículo 56, fracción primera del código, dice que la propia contabilidad del contribuyente puede servir de base para que el SAT les determine de manera presuntiva ingresos y base de actos o actividades. Entonces, hoy por hoy, cierro el comentario: sigan mandando la contabilidad electrónica en tiempo y forma, porque las multas están al orden del día. Charlie, por favor. Adelante. Ok, bueno, hace rato platicábamos sobre el tema de cómo materializar las operaciones que realizábamos, y retomando lo que platicaba el maestro José Antonio sobre el tema de los emolumentos, me gustaría preguntarles cómo lo podríamos materializar. ¿Cómo le vamos a dar esa materialidad para poderle pagar a alguien los emolumentos? Utilizando, por ejemplo, ayer lo que comentaba el maestro Morita, el tema de la mayéutica, que sería la forma de poder enseñar, es preguntándole a la gente que está tomando el curso cómo lo podríamos materializar. ¿Alguien me podría dar alguna opinión de cómo lo podríamos materializar? ¿Qué le daría procedencia a ese pago de emolumentos? ¿Qué documento? Un acta de asamblea, exactamente. ¿Cómo lo vamos a materializar entonces? Tengan al corriente sus actas de asamblea, establezcan los pagos que se le van a pagar de emolumentos al comisario, al presidente o al administrador único, a los consejeros, a los gerentes generales. Háganlo por medio de las actas de asamblea. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en un acta de asamblea ordinaria, que es la que tenemos obligación de poderla presentar por lo menos una al año? De primera instancia, aprobar estados financieros. ¿Para qué la aprobación de los estados financieros? Para que el día de mañana no me reclamen los demás socios el hecho de que yo pueda tener malos manejos como administrador y evitar un conflicto, pues ya de materia inclusive hasta penal. ¿Sí me explico? 1. 2, el informe del administrador o del presidente del consejo de administración, que eso va a ser importante para poderles dar a conocer a todos los socios, a quienes les rindo cuentas, el hecho hacia dónde va el negocio y qué es lo que estoy haciendo actualmente. 3,
el informe del comisario.